Hermano, Dios te bendiga rica y abundantemente en este día. Dios derrame toda su bendición sobre ti y sobre los tuyos, y sobre aquellas personas con las que hoy tú interactúes. Que seas como Pedro, que cuando pasaba hasta su sombra sanaba. Así que hoy, hermanos, Dios ha querido que tengamos un nuevo encuentro. Dios te bendice. Vamos a tener hoy la lectura del Señor, de la palabra del Señor, en Primera de Samuel, capítulo 16, desde el verso 14. Es una lectura muy interesante. Vamos a ver allí donde David toca para Saúl. ¿Qué dice el verso 14 del capítulo 16? Dice lo siguiente: como el espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Entonces sus sirvientes le dijeron: sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque quien sepa tañer el arpa. Así, cuando tu espíritu sea atormentado, éste tocará el arpa y la música calmará tu espíritu. Y Saúl les respondió: sí, vayan y busquen a alguien que toque bien el arpa y tráigamelo acá. Uno de sus sirvientes le dijo: yo conozco a uno de los hijos de Yesé, el de Belén. Toca muy bien el arpa. Es un joven valiente, fuerte y aguerrido. Además, es prudente cuando habla y muy apuesto, y el Señor está con él. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Yesé para que le dijeran: envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Yesé tomó un asno, lo cargó con pan y una vasija de vino y un cabrito, y por medio de su hijo David se lo llevó a Saúl. Cuando David llegó, se presentó ante el rey, y en cuanto Saúl lo vio, quedó tan complacido que lo hizo su escudero. Luego Saúl mandó que le dijeran a Yesé: te ruego que le permitas a tu hijo quedarse conmigo, pues se ha ganado mi estimación. Y cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios y atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Con esto Saúl se calmaba y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de Saúl. Interesante lectura. Aquí hay un aspecto que hay que destacar. Sobre todos, hablamos de que un espíritu maligno venía a atormentar a Saúl de parte de Dios. Fíjense bien, el espíritu venía de parte de Dios. Generalmente, cuando las cosas nos llegan que no son buenas según nuestra vista, entonces no creemos que eso puede venir de Dios, porque tenemos entendido que Dios solo envía cosas buenas. Y las cosas malas las atribuimos al diablo, a Satanás, a como tú quieras, pero nunca se las atribuimos a Dios. Dios también permite que esas cosas sucedan cuando Él quiere que cambios se den. Así que Saúl ya se había apartado del Señor, el Señor se le había retirado a Saúl, y él estaba gestando ya también un gran cambio en el reino de Israel, un gran cambio. Ya Saúl no se veía, o el Señor no lo veía agradable, y ya se empezó a tejer el ambiente para que Saúl ya no fuera más rey. Así que cuando nos pasen cosas que quizás no nos agraden mucho, pensemos que también esas cosas pueden venir de parte de Dios, aunque tú no lo entiendas.
Y yo ni nadie tiene que explicarte a Dios de una forma que tú puedas entenderlo. Punto. Simple y llanamente Dios y es soberano. Y Él hace con su soberanía, para eso es la soberanía, porque por encima del soberano no hay nadie. Por encima de Dios no hay nadie ni nada. Y Dios hace y juzga lo que entiende que es correcto, aunque a ti y a mí no nos parezca correcto. Porque no tenemos el conocimiento necesario. Dios no ha permitido que tú y yo tengamos eso para discernir y entender todas las cosas. Él permitió que el mismo Satanás tentara a Job, ¿o se te olvida? Y Job no había hecho absolutamente nada, humanamente hablando, que sea malo, para merecer que Dios le permitiera a Satanás que le tocara de la forma que tocara sus bienes y la vida de sus familiares, salvo la prohibición única que Dios dio fue que no atentara contra la vida de él. Así que hoy esto que está pasando, si no es algo que Dios mandó directamente, es algo que Dios ha permitido, porque Dios quiere un cambio. Dios quiere un cambio. Y esto también viene de parte de Dios, aunque no sea bueno, aunque a ti no te parezca correcto. Tú y yo no somos quienes para juzgar a Dios y su soberanía. Dios actúa como Él quiere, por eso es soberano. No tiene que pedir permiso a nadie, ni sus actuaciones deben agradarle a nadie. Y nosotros no debemos explicar a Dios simplemente como el Dios bueno para justificarlo. Dios no necesita que nadie le justifique. Él es como Él, porque Él es el gran yo soy. Sobre Él nadie, sobre Él nadie. Por lo tanto, Él es soberano y Él sabe por qué y para qué permite las cosas. Esta pandemia mundial viene de Dios o es permitida por Dios porque Dios quiere generar cambios conforme a su soberanía, los que Él entienda que debe dar. Así que el Señor te bendiga mucho, hoy, mañana y siempre. Y ojalá este espíritu maligno que hoy azota al mundo sea para que vengan los cambios que el Señor ha dispuesto y que nosotros, nuestros corazones, también estén dispuestos a aceptarlo, cambiando de actitud. El Señor te continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre.